Ahora voy a ser más breve que estos últimos. ¿Sí? Más breve. 3 comentarios, otros más bien bastante breve. Cierra hoy, viernes 1 de noviembre, una semana realmente insólita en la Argentina. La verdad, no sé si la palabra es insólita, inédita, inesperada, rara, vaya uno a saber. Pero en cualquier caso, la semana ha tenido 3 elementos insólitos. En primer lugar, cómo derivó el tema de la elección del domingo pasado. En segundo lugar, la ausencia absoluta de la Presidenta de la República. Y en tercer lugar, el tema de los medios y sus respectivas combinaciones, ¿no es cierto? En cuanto al presidente, vamos a empezar por lo más sencillo, digamos. Hoy hay información respecto de que está en una terapia antiestrés, con un acompañante terapéutico que le está quitando malos hábitos de vida y esas cosas que obviamente tiene una persona que está muy estresada. Es una crónica muy interesante que yo no tengo elementos de juicio propios, digamos, pero obviamente es interesante, digamos, que el presidente esté en esta terapia antiestrés, que creo que la Argentina, me parece que después de estos años también necesitaría un gran acompañante terapéutico para que nos saque la locura de la cabeza. Pero en cualquier caso, la Presidenta ha estado completamente ausente, y desde el punto de vista técnico, digamos, independientemente de que el acompañante esté o no esté, digamos, o que tenga más o menos estrés, no ha habido ninguna información oficial de ningún tipo respecto del presidente de un país. Que puede estar mejor, puede estar peor, es decir, evidentemente todo el mundo coincide en que nada grave está ocurriendo, digamos, pero la Argentina merecía, digamos, un comentario oficial respecto de cómo está la Presidenta y en qué términos aproximadamente la Presidenta podría reincorporarse a sus tareas. Y pues estamos con esta cosa como jugando el truco. La Presidenta se está preparando para la vuelta, ¿no es cierto? Como si fuese Napoleón, ¿no es cierto? Según el vicepresidente Vudú, o otros comentarios bastante laxos y poco profesionales respecto del asunto. En segundo lugar, lo insólito de la semana ha tenido que ver obviamente con la cuestión de la elección del domingo pasado, porque claro, da la impresión general en el ambiente como que no hubiera habido elecciones, ¿no es cierto? O en todo caso, que el 70 o 60 y pico por ciento de la gente que votó bajo diversos procedimientos contra el gobierno, por ahí esperaba que esta semana reinara la concordia y no sé qué cosa ocurriría. Y la verdad es que no pasó nada, digamos. Y no pasó nada por 2 razones. Hay una razón que podemos llamar más bien técnica, digamos, y una razón que podría estar vinculada con la forma de comportarse del gobierno. La explicación técnica la dio ayer en un artículo buenísimo Mariano Grondón en La Nación, hablando del bipartidismo y poniendo en términos muy prolijos lo que yo he comentado aquí toda la semana en términos algo más rudimentarios. Pero claro, el gobierno eventualmente perdió la elección, y Mariano Grondona pone ayer que el gobierno perdió las elecciones del domingo pasado. Sin embargo, su derrota fue relativa, ¿no es cierto? Pero fue relativa porque, claro, perdió con un conjunto de fuerzas tanto desarticuladas, tanto territoriales. Entonces, al no haber un formato bipartidista clásico como el que enfrentó en su momento Alfonsín contra el peronismo, o Menem contra la Alianza, o de la Rúa contra el propio peronismo también, claro, queda poco claro en el fondo quién ganó y quién perdió. Es cierto que en la suma de votos el gobierno contó 7 millones y pico y la oposición, no sé, 15 millones y pico. Pero en la realidad esto no se, como la palabra del momento, no se articula, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Porque el gobierno perdió contra fuerzas dispersas, territoriales, y en la suma total, finalmente, esta cuestión de la primera minoría termina aplicando. Así que el sistema político argentino está tan pata para arriba que produce estas consecuencias, digamos, ¿no? Lo que para mucha gente fue una derrota estrepitosa, un mensaje inequívoco, pero finalmente no es, ¿no es cierto? No es porque no hay un sistema donde eso ocurra, ¿no es cierto? Y el gobierno ha aprendido a comportarse dentro de este no sistema, digamos, de una manera impecable. Y la segunda cuestión por la cual la elección pareciera diluida, digamos, es que para este gobierno, para el enfoque que tiene de las cosas, perder una elección no es lo mismo que para otro gobierno. O sea, un gobierno, bueno, vamos a llamarlo así, vamos a llamarlo normal. Para un gobierno normal, digamos, se le vienen encima 15 millones de votos en contra, aún considerando que pueda estar desarticulado el sistema, y dice, wow, ¿entendés? La flauta, digamos, algo está pasando acá. Fíjense que el comentario de ayer, a mí me pareció el comentario más extraordinario del día, digamos, del jefe de gabinete, que dijo, quédense tranquilos, que el gobierno, los argentinos en general, les avisamos que el gobierno va a seguir adelante con su modelo. Yo, flaco,
la gente acaba de votar 70% en contra. Es cierto que la gente votó 70% en contra en un sistema casi informal, digamos, donde no hay partidos políticos, liderazgos enfrente, ¿no es cierto? Claro, porque están todos fragmentados. Pero la interpretación del jefe de gabinete es como que la elección no hubiera ocurrido, digamos, como que queden tranquilos, acá no pasa nada, todo va a seguir igual. Entonces, claro, el gobierno, ¿por qué pasa esto? Porque el gobierno supone, además, que para una elección es el resultado de una conspiración. Debe suponer que los argentinos el domingo a las 8 de la mañana cae un gas, digamos, sobre el país, que vuelve a los argentinos zombies, que los argentinos salen como zombies de sus casas a votar como máquinas, digamos, en contra del gobierno, después se pasa el efecto zombie y la gente vuelve a estar encantada con el modelo, ¿no es cierto? Claro. Pues claro, la Presidente lo dijo esto, porque el gobierno es muy franco en estas cosas. La Presidente dijo, cuando perdió las PASO, dijo, nosotros no perdimos. Hemos perdido contra unos tipos que son los empleados de la Unión de la Pelota, con los que yo voy a hablar, dijo la Presidenta. Y no vale eso. Entonces es como que no valió la elección, digamos, ¿no? Entonces, estos elementos van componiendo una semana muy extraña en la Argentina. Una semana con una ausencia completa de información sobre la Presidenta de la República, porque ni parte médico, digamos. Una semana donde hubo una elección para muchos trascendental, que ha quedado prácticamente diluida, siendo que el gobierno obviamente entendió el mensaje que el modelo debe ser ratificado y eventualmente profundizado, ¿no es cierto? Pero es así, usted dirá, es un contrasentido, es inédito, pero los hechos son los hechos, ¿no es cierto? Y el tercer elemento que quiero comentar es la cuestión de las reservas que hablamos esta mañana con Bulat y con Will y demás. El cepo cambiario se elaboró hace unos 2 años, ayer se fueron 2 años, que arrancó primero como un control de cambio, después como un cepo, bajo el argumento de cuidar las reservas, ¿no es cierto? El gobierno experimentó ahí ensayó diversos argumentos. Uno fue el de que había un intento, una presión devaluatoria que debía ser corregida con un control de cambios. Después argumentó que los dólares de los argentinos debían ser cuidados porque el gobierno los junta, los dólares que son como de ellos, entonces para pagar las energías y las importaciones para la industria. Entonces vino este argumento de que había que cuidar los dólares, las reservas, y por tanto instrumentamos el cepo. La evidencia muestra que si el propósito era cuidar las reservas, el procedimiento fue un fracaso, ¿no? O sea, una evidencia es una certeza clara y manifiesta de una cosa, ¿no es cierto? Pero si uno mira los números, dice, bueno, a ver, flaco, ¿qué pasó? Y desde que el cepo estaba vigente perdieron 15.000 millones. O sea, si el propósito era cuidar las reservas, la evidencia dice que no funcionó como método, que no solamente no subieron, sino que bajaron estrepitosamente. El mismo argumento de cuidar se utilizó para la mesa de los argentinos, ¿no es cierto? Vieron que el gobierno nos cuida, ¿no es cierto? Bueno, muy bien. Cosa que nosotros, por supuesto, que agradecemos que nos cuiden, ¿no es cierto? Entonces, el argumento de cuidar las reservas se cayó porque el procedimiento que se siguió fue un estrepitoso fracaso. En vez de haber 40 y pico mil, hay 30 y pico mil. Y a este paso tendremos 20 y pico mil el año que viene, y vaya uno Dios a saber qué va a pasar después. Lo mismo ocurrió con cuidar la mesa, ¿no es cierto? La mesa, yo les agradezco la intención de cuidarnos, pero subió 100% la mesa. Hoy ahí ya no lo perdí, pero tenía una lista, creo que del cronista, de los precios del tomate, las cosas básicas, digamos, todo subió 100%, ¿no es cierto? En la ponderación de la inflación da promedio de la 30 anual, pero la canasta básica estalló en la Argentina, ¿no es cierto? Entonces, si había una estrategia que tenía como propósito cuidar la mesa de los argentinos, esa estrategia también fracasó, ¿no es cierto? Y finalmente, y yo me quiero detener un poquito en esta idea de que el gobierno nos quiere cuidar, digamos, toda esta cuestión de la ley de medios, que también confluye en esta semana como uno de los temas, de los fenómenos que se superponen en una semana tan insólita, digamos, es cuidar la mente de los argentinos, ¿no es cierto? Claro, que está siendo infectada por los medios en general y por el otra línea en particular y por TN y no sé cuánta cosa. Considerando el resultado de los cuidados anteriores, ¿por qué no revisan este intento de cuidar la mente? Porque para ahí tampoco va a funcionar. Entonces, claro, la realidad, yo no tengo ni idea si hay pactos o no pactos, si la corte o no corte, si la doctora Carrero tiene razón o no tiene razón.
si la estrategia judicial va a continuar o se va a acabar, si el señor Sabatella, actuando como una suerte de policía mediática, digamos, va a desarticular a Clarín. No, la verdad que yo no lo sé, ¿no es cierto? Pero lo que sí sé es que la realidad suele ser muy dinámica, que no es una foto, sino una película. Y frente a los cepos que se ponen, los cepos cambiarios, los cepos de precios y los cepos informativos, finalmente las cosas por algún lado descomprimen, ¿no es cierto? Entonces finalmente el cepo cambiario terminó en este estado de cosas medio ridículo, digamos, que ha puesto en evidencia un fracaso. La inflación sigue su curso normalmente, por más cuidado de la mesa que la señora Pimpi Colombo haya querido experimentar. Y la verdad es que por ahí John Sabatella, que ayer comenzó un operativo de carácter semipolicial, digamos, para desarticular una empresa, por ahí tiene éxito, vayan a saber. Y puede ser. Por ahí la desarticula, ¿no es cierto? Por ahí terminamos todo con Enrique Llama Madariaga viviendo en Uruguay, vayan a saber, ¿no es cierto? Pero guarda que la realidad es dinámica, digamos, ¿no? Y que ante cada presión, ante cada cepo que el gobierno intenta poner bajo el argumento de cuidar cosas, cuidar las reservas, cuidar la mesa, o eventualmente cuidar la mente de los argentinos, la realidad es bastante más esquiva. Y por lo tanto, yo no estaría muy confiado, digamos, en que la eventual desarticulación de una compañía determinada no produzca el efecto contrario, digamos, ¿no? Porque así suele ser, digamos. Bueno, qué semana, ¿eh? Cierra entonces una semana realmente muy rara en nuestra República Argentina.